Bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Dios los bendiga. Una vez más, damos gracias al Señor por la oportunidad. Nos permite el poder estar acá con ustedes, trayéndoles el mensaje, la palabra de nuestro Dios quien vive y permanece por la eternidad. Bienvenidos. Gusto para mí el poder saludarlos, amados amigos y hermanos en Cristo Jesús, sabiendo que este día tan especial en el cual transmitimos este programa para traerles las buenas nuevas de salvación a ustedes que nos han estado sintonizando por mucho tiempo. Gracias, Dios los bendiga en gran manera. Amados amigos, les invitamos a que se conviertan al Evangelio, se conviertan a Cristo, que es la única esperanza de salvación al ser humano. Así que abra sus oídos, abra su corazón en esta hora para que usted pueda recibir el mensaje y reconocer quién es Dios, reconocer quién es el Señor Jesucristo y a qué vino a este mundo, cuál fue el propósito de Dios mediante el sacrificio de Jesucristo hacia la humanidad. Y espero en Dios que usted reciba la palabra de Cristo. Gracias por sintonizarnos, gracias por orar por nosotros, amados hermanos, para traerles el mensaje a sus corazones, y gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su hogar por medio de esta plataforma del canal de YouTube, sabiendo que es un medio que Dios nos ha permitido o nos permite en realidad, porque Él es el que tiene el control de todas las cosas, ¿verdad que sí? Así que gracias por estar ahí, confiando y esperando en Dios, que sea de grande bendición la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y saludos a nuestros amados hermanos y amigos que nos sintonizan dentro de este país de Estados Unidos, también fuera de Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar pendiente ahí a nuestra transmisión. La gracia y la paz del Señor con cada uno de ustedes. Sabemos que el propósito de Dios a la humanidad es: Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es necesario que nosotros procedamos al arrepentimiento, amados amigos, que usted proceda al arrepentimiento. En realidad, cuando usted procede al arrepentimiento, habrá unos cambios en su vida. Y Dios no quiere que ninguno perezca. El propósito de Dios es que la humanidad comprenda, que la humanidad razone en sí, piense con cordura quién fue y quién es Dios. Por medio de Jesucristo nos acercamos confiadamente a Él. Y amado amigo, Dios está muy interesado que usted venga y reconozca su error por el camino que usted está transitando, por el camino al cual usted va. Usted debe de pensar por un momento en su vida: ¿quién es Dios? ¿A dónde usted pasaría la eternidad? ¿Y por qué Jesucristo vino a este mundo a traer la buena nueva de salvación, a traerle mensaje a la humanidad, que hay un Padre que les espera, que hay un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia de Dios, dice la Escritura? En este caso vamos a leer en el libro de Mateo, vamos a leer el libro de Mateo capítulo 27 y su versículo 24. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Ahí reconocemos que cuando pidieron a un personaje que estaba preso, querían en realidad el pueblo quería que crucificaran a Jesucristo. El alboroto que había ahí en ese entonces por este hombre llamado Pilato, dice que se lavó las manos porque él reconoció que Jesucristo era justo, que no hallaba en él ninguna culpabilidad o algo que mereciera la pena de muerte o el castigo en sí. Y dice la palabra: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. El justo murió por pecadores, dice la carta del libro de Romanos. Veamos, amados amigos, cómo reconoció este personaje, siendo oprimido por el alboroto de la multitud de personas en condenación a Jesucristo. Después de que él se lavó las manos y lo entregó, de ahí comienza la crucifixión, de ahí comienza la agonía, de ahí comienza el camino al Gólgota, donde Jesucristo iba a ser crucificado y él iba a pagar el precio de nuestra culpabilidad por nuestros pecados en el madero. Ahora, cuando vemos nosotros acá que Jesucristo fue entregado, ¿cómo lo reconoció Pilato al Señor Jesucristo? Lo reconoció como justo. Ahora bien, amado amigo, hay un justo que se presenta delante de Dios. Cuando tú crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, que es justo, perfecto en la voluntad del Padre, tú pones tu confianza en Él, lo recibes en tu corazón,
creyendo que Jesucristo es Dios, dice la Escritura, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora vamos a ver, vamos a varios testimonios sobre el Señor. ¿Quién es Jesús? Acá vemos que Él es justo. Entonces nosotros debemos confiar en la persona de Jesucristo, que Él es justo, fue justificado por nuestra culpabilidad. Si usted lee la carta del libro del profeta Isaías, en su capítulo 53 habla que Él se llevó el castigo de nuestra culpabilidad y por cuya llaga fuimos curados, dice la parte del versículo también. Ahora, en este versículo dice la palabra del Señor, en ese versículo que usted y yo leímos, que si Él es justo, ¿por qué vamos a confiar en alguien más? ¿Por qué vamos a confiar en nosotros mismos? Si Dios es justo, Él perdonó nuestros pecados mediante el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, era necesario que Jesucristo padeciese en la cruz para que usted y yo recibamos el perdón de nuestros pecados. Ahora nosotros debemos devolvernos al justo. Ahí dice la palabra del Señor, un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Y por eso los adversarios de Jesucristo, los enemigos de la cruz, no quieren escuchar el mensaje. Les incomoda el escuchar una palabra de Dios, les incomoda escudriñar la Escritura, les incomoda recibir el mensaje de la eternidad. Pero usted, amado amigo, abra su corazón, abra su oído, abra sus ojos para que vea la realidad de las cosas. Jesucristo es fiel y verdadero y nadie va al Padre si no es por Él, dice la Escritura. Ahora, dice la palabra del Señor, que Él diciendo delante del pueblo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y esa sangre, la sangre de Jesucristo, que es justa, dice la palabra del Señor, y es justo para limpiarnos a nosotros de toda maldad. La palabra dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que, amado amigo, hay una linda oportunidad para que sus pecados vengan a ser lavados, sus pecados vengan a ser limpiados, quitados de usted por medio de Jesucristo, nuestro Señor justo y verdadero. A ese Dios nosotros le presentamos acá. Ahora mi oportunidad de presentarme delante de Dios y presentarle a usted el mensaje de Jesucristo, el Dios de la eternidad. Yo sé que muchos predicadores pasan por este canal, por este medio, entrando a su casa, a sus corazones, sobre todo la palabra del Señor. Bendiga y recuerde orar por ellos, los predicadores también que ministran por medio de esta plataforma, también trayendo la palabra, el mensaje del Rey justo, eterno. Así que damos gracias. Yo soy bendecido, soy privilegiado por tener gente que siempre está ahí de acuerdo a las Escrituras para predicar las buenas nuevas de salvación. No te traemos doctrina acá, no predicamos otra cosa, predicamos que Jesucristo es la solución a la eternidad del hombre, del hombre que necesita volverse al Señor. Te lo podemos presentar de varias formas. Si tú tienes muchos mensajes acá archivados, tenemos muchos mensajes archivados hablando de Jesucristo. Quizás tú puedes escuchar ahora, quizás por lo menos tienes un mensaje diario, por lo menos para un año escucharlo, porque son cientos de mensajes que ya hemos grabado sobre Jesucristo. Y acá lo vemos, el justo. Pilato se lavó las manos de la sangre de este justo. Allá ustedes, les dijo este hombre. Pero veamos ese justo que pagó la culpabilidad suya y la culpabilidad mía. Ahora, ¿por qué no vamos a recibir nosotros el beneficio o la justificación por medio de Jesucristo de nuestros pecados, confesándolo claro y apartándonos de ellos? Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, hay varios testimonios con relación a Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Se le ha presentado a usted de varias maneras. Él es el camino, Él es la roca, Él es el pan, Él es la fuente de vida, Él es la luz del mundo, Él es la palabra de justicia, en Él hay vida en abundancia. Hay muchas maneras que presentamos a Jesucristo. Y ahora voy a tener la oportunidad de presentártelo de varias maneras. Velo en este pasaje que dice, como dijo Pilato, que Él iba a ser, dice la palabra, inocente soy yo de la sangre de este justo. O sea que Él no miró nada que estaba fuera de orden en Él. Pero la gente sí lo odiaba, lo querían liquidarlo, querían matarlo, querían enviarlo a la cruz. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia.
Pilato lo reconoció como justo. Ahora, yo pienso que usted debe de reconocer a Jesucristo más de alguna manera, hombre. Si usted reconoce a Jesucristo más de alguna manera, yo pienso que añadiéndole fe a la palabra, usted va a recibir el mensaje de la salvación, va a recibir el mensaje de la eternidad. Así que no pierda más la oportunidad y reconózcalo ahora como justo. Si Él es justo, no hay otro en realidad en el cual nos puede justificar a nosotros. Veamos también el Padre cómo reconoció a Jesucristo, nuestro Señor Dios Todopoderoso. En el capítulo 17 de ese mismo capítulo de Mateo, capítulo 17, y su versículo 5 dice a la letra así. Esto recuerda cuando Pedro, Jacobo y Juan, los hermanos, los llevó el Señor Jesucristo al monte alto. Lo voy a leer para que usted lo oiga. 6 días después, versículo 1 del 17 del libro de Mateo, okay, 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Hay una transfiguración, un cambio. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, o sea, el Pentateuco y los profetas. Ahora los mandamientos y el profeta. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno, es para nosotros que estemos acá. Si quieres, sacamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, escuche, mientras él aún hablaba, ¿quién hablaba? Pedro. Mientras él aún hablaba, dice la palabra, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. ¡Qué palabra! Ahora veamos los testimonios del Señor. Pilato lo reconoció como justo. Acá, ¿cómo lo reconoce el Padre? ¿Cómo lo ve el Padre? Por eso dice el Señor en este versículo, cuando la nube descendió, dice que oyeron una voz y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y a él oída. Hay un imperativo del Padre, o sea, hay un mandamiento del Padre. Si hay un mandamiento del Padre, deberíamos prestarle atención al mandamiento del Padre por medio de su amado Hijo. Por eso dice la palabra: esa luz los cubrió, y una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado. Ahora bien, por eso el libro de Juan, capítulo 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué? El Señor le revela a ellos, dice, mientras él, dice la palabra, aún hablaba, dice que escuchó la voz que decía: este es mi Hijo amado. Oiga, dice la palabra que en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Por eso Pilato se lavó las manos, le dijo, de la sangre de este inocente, allá ustedes. ¿Y qué pasó? El pueblo bravo, enfurecido, encolerizado, con ganas de matar, imagínense. Pero Dios es rico en gracia, misericordia. Ahora acá el Padre lo reconoce como su Hijo amado, haciéndonos saber a nosotros, viéndolo de esa manera, dice la palabra, que en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces nosotros debemos de prestar atención, amado amigo. ¿Quién es Jesucristo? El Padre presenta a Jesucristo, su Hijo, de diferente manera, como el Alfa y la Omega, el Rey de Reyes, Señores de Señores, el Cordero. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Así lo presentó Juan, si usted recuerda también ese pasaje. Ahora, acá el Padre nos presenta como su Hijo amado. Ok, sabemos que tenemos un Padre, el Padre de la eternidad, Dios, nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, sabemos que tenemos un Hijo. ¿Cuál es el propósito del Hijo? ¿Por qué vino el Hijo? El Hijo amado. Dios amó a su Hijo de tal manera que, imagínense, lo amó, que en realidad, por medio de él nos amó a nosotros también, porque él pagó. Él dio su vida en el madero para que usted y yo creamos en él en realidad.
creamos en Él y seamos salvos. Ahora por lo menos usted debería de pensar un cachito ahí en Jesús el justo, acá en el Hijo amado. Imagínense, hay muchas maneras de ver a Jesucristo, pero ahora voy a tomar quizás 3, 4, 5, 6, no sé, de la manera de que usted pueda, amado amigo, ver a Jesucristo en realidad. Deje de andar viendo otras cosas, prestándole oídos a otras cosas, viendo otras cosas que no le convienen. Venga a Jesucristo, que Él es rico en misericordia. Venga a Dios, que lo ama con sinceridad. Qué lindo es el Señor. Ahora bien, dice la palabra, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Ahora, nosotros, ¿por qué el Padre pide que nosotros oigamos a Jesús? ¿Qué es lo que trajo Jesús? ¿Qué es lo que trajo el justo? Jesucristo trajo muchas cosas. Aquí hay mucho que meditar en la palabra del Señor. Jesucristo trajo vida eterna, Jesucristo trajo descanso al cansado, Jesucristo trajo libertad a los cautivos y muchas cosas en realidad trajo Jesucristo. Ahora, pero una de las cosas que trajo es vida eterna, porque dice la palabra, y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que nosotros queremos, amado amigo. Eso es lo que nosotros predicamos acá. De que tú tengas vida eterna en el bienestar del Señor. Claro, donde no habrá lágrimas, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá infierno, donde no habrá el lloro y el crujir de dientes. Allá habrá felicidad, calle de oro, mar de cristal, donde mora la justicia de Dios, donde Él será nuestro resplandor, donde Él será nuestra luz. Usted quiere ir ahí, amado amigo, reconózcalo como justo. Usted quiere ir ahí, amado amigo, reconózcalo como el Hijo de Dios. Si nosotros reconocemos a Jesús como Hijo de Dios, aquí dice la palabra, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es para vida eterna. Qué regalo tan lindo nos ha dado Dios para el bienestar de nosotros. Ahora, reconozcamos, veamos el testimonio del Señor Jesucristo. Acá el Padre lo reconoció, o lo reconoce como dice la palabra, este es mi Hijo amado. Fue aprobado Jesucristo por el Padre por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él pasó. Imagínese usted todas las cosas que pasó Jesucristo. Usted, qué barbaridad, ¿verdad que sí? Pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Veamos el otro pasaje también. Como Dios, que es tan rico en misericordia, bendito sea el Cordero de Dios. En el libro de Marcos, vamos a leer Marcos capítulo 1, con la ayuda del Señor, y su versículo 24. Usted recuerda este pasaje. Lo vamos a leer el versículo 21 en adelante. Y entraron en Capernaum los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Oiga lo que dice este pasaje, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Mire lo que pasa, los demonios lo reconocieron como el Santo, el Hijo de Dios. Santo es una persona apartada. Santo es una persona separada, por eso el Padre lo separó. Por eso dijo, por eso en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vino a dar como una ofrenda. Sí, como una ofrenda lo vino a dar. Ahora acá veamos los espíritus malos. Los espíritus inmundos reconocen a Jesús, se reconocieron a Jesús diciendo de esa manera, dice la palabra: sí, eres el Santo de Dios. El Santo de Dios, una persona apartada que vino a hacer un propósito eterno que Dios mismo se planeó en la eternidad para que el ser humano viniese a Él, se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Cristo, a nuestro Padre Celestial.
celestial por medio de él, claro, porque la palabra dice que él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, arrepiéntase, amado amigo. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, arrepiéntase, porque en aquel día será lamentable. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice la palabra, fue lanzado al lago de fuego. Ahí será el problema para aquella gente que despreció al justo, aquella gente que despreció al Hijo amado de Dios, aquella gente que despreció al Santo del Dios. Imagínense, son los testimonios de Jesucristo. Mucha gente reconocieron al Señor de diferente manera. Nosotros se lo presentamos a usted de diferente manera. ¿Querrá usted aceptarlo a Jesucristo de alguna manera correcta? Hágalo porque le conviene a ustedes. Hágalo porque está escrito en la palabra del Señor. Eres el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de allí. Imagínate, o sal de él, y el espíritu salió, porque no tiene parte ni suerte. En el nombre de Jesús, que el Señor reprenda a esos espíritus malos. En Cristo Jesús tenemos la victoria. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Los demonios lo reconocieron, lo denominaron el Santo de Dios. Que el Señor lo reprenda a esos demonios. Pero ahora Jesucristo, que Dios Padre nos ha revelado a nosotros de diferentes maneras, dice la carta de Hebreos capítulo 1. De muchas maneras Dios ha hablado a los hombres. Antes nos habló por los profetas, ahora nos ha hablado por su amado Hijo Jesucristo, quien pagó el precio por de nuestra culpabilidad en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo quiere reconocer usted, amado amigo? Reconózcalo porque a usted le conviene. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 27, también en el libro de Mateo capítulo 27 y su versículo 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bendito sea Dios Todopoderoso. Cuando lo entregó, entonces Judas, leamos del 3 en adelante, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Veamos acá. Judas reconoció. Ok, veamos. Judas es sinónimo de traidor, alguien que traiciona, porque él lo traicionó a Jesucristo, un hombre que no perseveró. Yo he pecado entregando sangre inocente. Ahora, ¿cómo lo vemos acá? ¿Cómo vemos a Jesucristo el testimonio inocente? Inocente es alguien que no tiene culpa, algo que no es culpable. Está libre de delitos, está libre de culpabilidades. Y ese libre de culpabilidad se presentó un día delante del Padre, porque Él pagó el precio por ti, amado amigo. Reconócelo como inocente, que Él no tiene ninguna culpabilidad. Él fue sin pecado. Cargó el pecado tuyo y el mío, pero nosotros lo confesamos y nos apartamos para alcanzar misericordia y hallar benevolencia delante del Padre. Ahora, ¿podrá usted reconocerlo como dice la palabra, como inocente? Vean lo que pasa acá. ¿Qué hizo Judas? Yo he pecado entregando sangre inocente. Así que te presentamos a Jesucristo de diferente manera. Te lo hemos presentado como, ya usted el primer pasaje, como lo presentamos, el Hijo amado de Dios, dice la palabra. Él dice, el escritor que usted y yo leímos, alaba alma mía al Señor, como el justo, como el Hijo amado de Dios, bendito sea Dios. Dice la palabra, mi Hijo amado, lo hemos visto como el Santo de Dios, y ahorita lo estamos viendo como el inocente. 4 formas te estamos presentando a Jesucristo. ¿Querrás tú aprender una de ellas? ¿Quieres tú reconocer a Jesucristo más de alguna manera? ¿Quieres reconocerlo como el justo? ¿Quieres reconocerlo como el Hijo amado? ¿Quieres reconocerlo también como dice la palabra, el Santo de Dios, como reconocieron los malévolos espíritus? ¿O quieres reconocerlo ahora como el inocente, como lo dice acá el libro de Mateo capítulo 27 y su versículo, aleluya, 3 o 4, perdón? Dice la palabra, entregando sangre inocente. Y ese inocente que pagó el precio por ti en la cruz del Calvario, inocente que fue libre de culpabilidad, fue
fue libre de pecado, fue libre de tanta cosa. Bendigo el nombre del Señor, quien vive y permanece por la eternidad. Ahora, si Cristo nos ha amado a nosotros con amor eterno, hay que reconocerlo. Es tiempo de reconocer humanidad, pueblo. Es tiempo de reconocer a Jesucristo como el Santo del Dios viviente. Es tiempo de reconocerlo como el Hijo amado de Dios. Hay mucha gente que prefiere reconocer las cosas de este siglo que antes reconocer las cosas de la eternidad. Es necesario que reconozcamos al Hijo de Dios como el justo, como lo reconoció Pilato. Es necesario que lo reconozcamos a nosotros como Dios lo presentó. Ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Requiere usted reconocer a Jesucristo como el Hijo amado? ¿Quiere reconocerlo ahora como el Santo, como estamos viendo en este pasaje, inocente de Dios, como el Santo de Dios, que es una persona apartada, que se presentaba delante del Señor pagando el precio, presentando ofrendas, etcétera? ¿Quiere usted reconocer ahora a Jesucristo como inocente? Pues véalo para la palabra, que lo que dice acá, lo que pasó con Judas, entregó sangre inocente, dice la palabra del Señor. Ahora, si el Señor Dios Todopoderoso vive y permanece para siempre, ¿por qué no debemos de confiar en Él? Me gusta esto. En el libro de Lucas encontramos también un pasaje de la Escritura. En el libro de Lucas capítulo 23, mi alma alaba a Dios, aleluya. En el libro de Lucas, su capítulo 23 y versículo 41, dice así a la letra: bendito sea Cristo, quien vive y permanece para siempre. Yo quiero leérselo del versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, dice la palabra, en el paraíso. Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice la Escritura: nosotros merecemos por nuestros hechos, pero más este ningún mal hizo. O sea que en Jesucristo no había maldad. Jesús vino a predicarnos la verdad. Jesucristo vino a predicarnos el evangelio, la buena nueva de salvación. El que se encontraba en la condenación, el que se encontraba en la cruz del Gólgota, dice la palabra que lo reconoció, que él no había hecho ningún mal. Aleluya. Pero él y el otro que estaba también guindado, colgado en la cruz, él estaba reconociendo y estaban pagando sus obras, estaban pagando sus hechos. Amado amigo, Jesucristo hace mucho tiempo pagó el precio por tu culpabilidad. Ahora hay una linda oportunidad para que usted pueda venir a Dios, pueda venir al Padre por medio de Jesucristo, por medio de su amado Hijo, en quien tenemos redención de pecados. Ahora reconózcalo usted como que Jesucristo no hizo ningún mal. Hay mucha gente que detesta el nombre de Jesucristo. Hay muchas denominaciones, muchos países que detestan el nombre del Hijo del Dios viviente. En el nombre de Cristo, yo le ruego al Padre que tenga misericordia de usted y usted pueda alcanzar la paz del Señor, puede alcanzar la benevolencia, puede alcanzar la eternidad. En Cristo Jesús se lo digo. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor en ese versículo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque él lo reconoció. Mas este ningún mal hizo. Estaba allí porque Pilato lo reconoció también. Esta es sangre justa, este es inocente, dice la palabra. Se lavó las manos de sangre inocente. Dice el escritor que eso es lo que dijo la palabra. Dice: el inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Ahora veamos acá cómo lo reconoció el que estaba guindado en la cruz también. ¿Qué dice la palabra? Mas este ningún mal hizo, o sea que estaba inocente. Él llegó inocente a la cruz del Calvario. El único que intercede delante de Dios y los hombres es este mismo que fue colgado en la cruz del Calvario, inocente, sin ningún mal alguno. El de la cruz lo reconoció a Jesucristo como una persona que no hizo nada malo. Pilato lo reconoció también como un justo. Los demonios lo reconocieron como el Santo de Dios. El Padre lo reconoció como: he acá, él es mi Hijo amado. Con lo reconoció
reconoció como hijo. Mi alma alaba al que cabalga sobre los cielos. Qué lindo es ver a Dios sobre todas las cosas, obrando de esa manera. Ahora, si nosotros vemos en la palabra del Señor, lo reconocemos como inocente. Qué lindo es el Señor, fue sin pecado. El de la cruz lo reconoció como una persona que no tenía nada de maldad. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Ahí mismo también en el libro de Lucas, capítulo 23 y su versículo 47, les quiero leer algo en ese pasaje también. Vamos a ver en el 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas después de todo lo que ocurrió cuando entregó al Espíritu sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, porque el Padre lo reconoció cuando estaba Pedro lo recuerda, y Juan, ¿verdad?, allá en el monte orando, del monte de la transfiguración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión que estaba allí vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Cuál era sinónimo de golpearse el pecho? Culpabilidad. Se sentían culpables. Pero ¿qué pasó con el del centurión? Este personaje dijo, después de que Jesucristo, ya después de la muerte, no lo reconoció en vida, no lo reconoció, pero ya después vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente, dice la palabra, verdaderamente este hombre era justo. Bendito sea el Señor, amigo. Dios te bendiga. Para mí es un placer, una bendición y un honor presentarte a Jesucristo de diferentes maneras, de testimonios de Él, de gente que lo conocieron en las Escrituras, por lo cual hay muchas maneras que tú lo puedes reconocer en esta hora. Reconócelo como el Hijo amado de Dios, quien vino a darte vida y vida en abundancia. Reconócelo como el santo, como el justo, como el inocente, como el que no tuvo nada de maldad en su corazón. Bendito sea Dios. Y reconócelo como el varón que vive y permanece por la eternidad. Amigo, decídete en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, decídete en esta hora tomar una buena decisión y aceptar lo que está escrito acá en la palabra del Dios que vive y permanece por la eternidad, porque habrá un día, aleluya, que lo vas a reconocer. Quizá Dios te dé la oportunidad de reconocerlo como Salvador y que tú lo puedas aceptar. Si no, en aquel día será lamentable. Permíteme orar delante de Dios, amado amigo, para que a usted le sea revelada la palabra de verdad, la palabra de justicia. A usted se le sea revelado el Hijo de Dios, como está escrito en la palabra. Padre que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias por la oportunidad. Me permite predicar la palabra, predicar la buena nueva de salvación, que Jesucristo trajo salvación y vida eterna a la humanidad. Señor, toca los corazones de los amigos. Ahí donde están los amigos, revélales como el Hijo amado, revélales como el santo del Dios viviente, revélales a Jesucristo como el inocente, como el justo, Dios mío, que pagó el precio por nosotros. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios todopoderoso. Amigo, recuerda que Cristo te ama en gran manera. A la próxima, si Cristo no ha venido, yo sé que habrá alguien más que traerá una palabra de verdad a tu corazón, traerá una palabra de justicia a tu vida. Gracias, amados hermanos, por sintonizarnos también. No se le olvide a usted compartir el link nuestro, aleluya, con sus amigos, con sus seres queridos, para que también la palabra del Señor les sea revelado a ellos también. Todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracia y paz del Señor sea multiplicada sobre ustedes. Dios les bendiga en gran manera en el nombre de Cristo Jesús. Hasta la próxima. Bendiciones en Cristo Jesús.